grabar esta sesión. Entonces, el día de hoy no vamos a tratar el tema o vamos a desarrollar el tema de elementos bimetálicos, ¿ya? Elementos bimetálicos. O sea, cuando hablamos de elementos bimetálicos o, o materiales bimetálicos, ¿no? Materiales bimetálicos. El término bimetálico se refiere a un objeto que se componga de dos o más, ¿no? Materiales metálicos ensamblados juntos, ¿no? En vez de ser una mezcla de dos o más metales, como el caso de una aleación. Los objetos bimetálicos consistes- consisten en capas de diversos metales, ¿no? Y hemos dicho, ¿no? Los metales, los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿no? Hemos dicho que los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica. Yo, por ejemplo, les pregunto, ¿no? ¿Habrá un elemento metálico que tenga alta resistencia? Sí hay, ¿no? Aquellos que se oponen. O sea, decimos, los elementos metálicos son buenos conductores de la corriente eléctrica, pero también hay elementos metálicos, ¿no? Que tienen alta resistencia. Y cuando se da alta resistencia, pues es porque se oponen al paso de la corriente. Entonces, tienen alta resistencia, pero se transfiere o cambia esa, esa energía que lo capta en calor. Es decir, por ejemplo, el alambre nicrón tiene alta resistencia, pero es metálico. ¿Se dan cuenta? O sea, para un uso, una cocinilla eléctrica, una plancha, ¿no? Una terma. Entonces, alambre nicrón está funcionando ahí y se transforma en energía. Entonces, los elementos metálicos, hay algunos elementos metálicos que también tienen alta resistencia, pero sí conducen, conducen la corriente eléctrica, ¿ya? Pero teniendo alta resistencia, pero conducen la corriente eléctrica. Entonces los elementos bimetálicos, estamos hablando de bimetálicos, ¿no? Se refiere a un objeto que se componga de dos o más metales, ¿no? O sea, bimetálico viene de dos, ¿no? Pero cuando hablamos de dos, puede tener, ¿no? Estos dos elementos o más metales, ¿ya? Ensamblados juntos, ¿no? En vez de ser una mezcla de dos o más metales, como el caso de una aleación, los objetos bimetálicos consisten en capas de diversos metales, ¿ya? Capas de diversos metales. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver, ahora, no, tenemos que entender, para ver el comportamiento de un elemento bimetálico, tenemos que entender qué es una temperatura. No, quiero que se entienda bien. O sea, para hablar del trabajo de los elementos bimetálicos, ¿no? O del comportamiento, porque de nada serviría que tengamos dos láminas metálicas que no cumplen una función. Tiene que ser en función a qué. ¿Por qué van a realizar una función esos elementos bimetálicos? ¿No? ¿Quién va a controlar, ¿no? El trabajo de esos elementos bimetálicos? Estamos hablando ya de la parte profesional eléctrica, estamos hablando ahí, ¿no? Dice, ¿qué es temperatura? Claro, tenemos que entender qué cosa es temperatura, porque en función a eso van a trabajar esos elementos bimetálicos. Dice, grado de calor o frío medido en una escala definida, ¿no? Es una temperatura, el grado de calor o frío medido en una escala definida. La velocidad a la cual vibran las moléculas de una sustancia es una temperatura. Cuando las moléculas de una sustancia se mueven más rápido, su temperatura se incrementa. Estamos hablando de un concepto de temperatura. Pero ustedes, ¿qué pueden entender, ¿no? O sea, ¿qué los define, qué define mejor a qué es una temperatura? El grado de calor o frío medido en una escala definida, ¿no? Eso sería el grado de calor o frío. Eso es lo que ustedes entienden más por temperatura.
Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la velocidad a la cual vibran las moléculas de una sustancia, ¿no? Eso tal vez no lo tienen ya muy claro, ¿no? Pero sí, el grado de calor o frío medido en una escala definida, eso sí está claro para ustedes. Por ejemplo, cuando dice, cuando las moléculas de una sustancia se mueven más rápido, su temperatura se incrementa, ¿no? Es un concepto de temperatura, ¿no? Pero más claro queda en ustedes es el grado de calor o frío medido en una escala definida, ¿no? Puede ser en grados Celsius, puede ser en grados Fahrenheit, en grados Kelvin, en grados Rankine, ¿no? O sea, eso viene a ser lo que es una temperatura, ¿no ven? Entonces, ustedes tienen que entender por qué se mide la temperatura, ¿no? ¿Por qué se mide la temperatura? Dice, la mayoría de las sustancias cambian sus propiedades físicas o químicas cuando se calientan o enfrían. O sea, ahí están. O sea, ¿por qué se mide la temperatura? Porque, dice, ¿por qué vas a medir la temperatura? Porque la mayoría de las sustancias cambian sus propiedades físicas o químicas cuando se calientan o enfrían. A ver, si ustedes, por ejemplo, ponen una, una barra de aluminio a una temperatura de 6000 grados, se hace líquido. O sea, 6000 grados centígrados, se hace líquido. Entonces, cambian sus propiedades físicas o químicas. Otro, el agua. Cuando ustedes hierven el agua, ¿no? Entonces, a una temperatura de 100 grados centígrados constante, esa agua se puede evaporar. Entonces, cambian sus propiedades físicas o químicas, ¿no? Eso es cuando se calientan. Y enfrían, pues, cuando ponen a la nevera, ¿no? El agua y se congela. También está cambiando sus propiedades físicas o químicas. Entonces, ahora, por ejemplo, que todos vemos el coronavirus, por ejemplo, ustedes tienen más de 37 grados, llegan a 38, ya los separan del resto, ¿no? Les miden 38 grados centígrados. No, está mal, está mal que mida tanto. Entonces, también, ¿no? Se está utilizando hoy por hoy, midiendo a las personas, porque ya no es normal de que uno, ¿no? esté midiendo 38 grados centígrados. Entonces puede estar mal de algo, ¿no? No necesariamente del COVID, pero ya por razones de seguridad los separan del grupo. Entonces, ¿no? Cambian sus propiedades físicas o químicas, ¿no? En este caso serían, ¿no? físicas, porque de alguna manera vas a tener alguna consecuencia, ¿no? por ese grado de temperatura elevado. Puede ser por distintas razones. Entonces, en las sustancias también, ¿no? Quiero que entiendan eso, de que cuando ustedes, ¿no? van a hacer líquido una sustancia o cuando van a congelar una sustancia, van a cambiar sus propiedades físicas o químicas. Quiero que entiendan eso. Entonces, estamos hablando de elementos bimetálicos y estamos estudiando la temperatura para que se entienda cómo van a actuar estos elementos bimetálicos. ¿No bien? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver medición industrial de la temperatura. O sea, cuando hablamos de industrial, nos referimos pues a una empresa, ¿no? Una empresa, una planta o una nave, ¿no? La medición industrial de la temperatura. Entonces, tenemos las escalas de temperatura, ¿no? ¿A qué grado están? ¿A qué grado están las sustancias, ¿no? Tenemos otro, que es la conversión de temperatura. Por ejemplo, yo puedo convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit, o de grados Fahrenheit a grados Rankine y a grados Kelvin. ¿Entiende? Entonces, yo puedo hacer esa conversión de la temperatura, ¿ya? Hay otro, que dice la medición mecánica de la temperatura en una máquina, por ejemplo, ¿no? La medición mecánica, ¿no? Por ejemplo, si hay rozamiento, la temperatura se va a elevar, ese motor va a calentar. Por tanto, ahí tienes que medir. Ahora, la forma de medir la temperatura,
Puede ser directamente o puede ser sin contacto, contacto directo o un contacto indirecto. Por ejemplo, hay actualmente termómetros, ¿no? Que con un láser te pueden medir fácilmente la temperatura, como están haciendo con las personas. No hay necesidad de que tengas contacto. A cierta distancia te están midiendo la temperatura, ¿no? Pero en las cuestiones mecánicas, en una planta industrial, un motor, ¿no? Te vas a dar cuenta de que su temperatura se está elevando porque puede haber rozamiento de alguna pieza y eso está mal, está mal. No debe haber elevación de la temperatura. Deben trabajar a una temperatura normal también las máquinas, ¿ya? Hay medición electrónica de la temperatura, ¿no? Cuando hablo de medición electrónica, por supuesto, ya me refiero de que son equipos ya de mayor gama, que a veces sin contacto con la persona o con el material, te pueden arrojar una temperatura del- de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver también los termopozos. Tal vez ustedes no entienden el término termopozos, ¿no? Termopozos es cuando, por ejemplo, ustedes, ¿no? Van a medir la temperatura sin necesidad de afectar al proceso de producción. Es decir, por ejemplo, la fábrica de Bacus, ¿no? La fábrica de Bacus, donde se hace la cervecería, ¿no? Tienen tanques, tienen eh, inmensas, inmensos pozos donde se fermenta la cerveza. Entonces, el termopozo, ¿qué viene a ser? Es el elemento que tú vas a medir, que tú vas a tomar temperatura por esos termopozos. Entonces, la insertas en uno de los puntos del pozo y puedas tomar la temperatura. ¿A qué temperatura está fermentándose esa cerveza? ¿Se dan cuenta? Entonces, los termopozos nos van a ayudar bastante a medir la temperatura sin parar el proceso. Y fácilmente tú puedes cambiar esos termopozos o esos elementos que están en el termopozo. ¿Para qué? Para seguir midiendo la temperatura, pero sin necesidad de parar el proceso. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay necesidad de que ustedes paren el proceso de producción. Eso es los termopozos, ¿no? Entonces, es importante que se conozcan estos términos o estas definiciones para que puedan ir insertándose ustedes a la carrera, ¿sí? Aquí ya vemos, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Las escalas de temperatura. Tenemos, no, las escalas de temperatura, pero en los distintos tipos de nivel, en los distintos tipos de temperatura, ¿no? Por ejemplo, los grados Celsius a 100 grados ya se convierte en evaporación. O sea, si tú sigues haciendo hervir el agua, se va a ir evaporando, se evapora a 100 grados. Tenemos un 0 grados, que es frío, y tienes menos 273,2 grados centígrados, donde ya es el cero absoluto. ¿Se dan cuenta? Y tenemos, por ejemplo, en los grados Kelvin, tenemos 373,2, que es el grado de evaporación. Equivalente a 0 grados centígrados tienes 273,2 grados Kelvin. Y tienes 0 grados en Kelvin, que vendría a ser el cero absoluto, ¿ya? En Fahrenheit, en grados Fahrenheit, tenemos en evaporación 212 grados Fahrenheit, en el punto de ebullición del agua y evaporación. Tienes equivalente a 0 grados centígrados, tienes en Fahrenheit 32 grados centígrados en Fahrenheit. Y tienes en cero absoluto
a menos 459.7 grados Fahrenheit, equivalente al cero absoluto, ¿no? Ahora, en grados Rankine, el punto de evaporación, tiene 671.7 grados Rankine de evaporación, y tienes equivalente a 0 grados centígrados, es el punto de congelación, 491.7 grados, ¿no? Rankine en el punto de congelación, y tienes 0 grados a Rankine equivalente al cero absoluto. Son las escalas de temperatura, ¿no? Más adelante vamos a ver un ejercicio para ver más o menos cómo se pueden hacer las conversiones, ¿no? De la temperatura, ¿eh? Entonces ahí tenemos las escalas de temperatura, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la conversión de la temperatura, ¿no? Miren, de, de Fahrenheit a Rankine, o sea, yo tengo temperatura en grados Rankine, es igual a temperatura en grados Fahrenheit más 459.7. O sea, para que tú iguales al grados Rankine, al grado Fahrenheit tienes que agregarle más 459.7. ¿Bien? Entonces ahí recién igualas al grados Rankine. Ahora, de grados Celsius a grados Kelvin, ¿no? De grados Celsius a grados Kelvin, tienes temperatura en grados Kelvin, va a ser igual a temperatura en grados centígrados o grados Celsius, más 273.2. O sea, para que tú iguales al grados Kelvin, tienes grados centígrados más 273.2. De esta manera estás igualando, ¿no? Recién a lo que es grados Kelvin, ¿no? Bien, entonces de esta manera nosotros estamos viendo la conversión de temperatura. ¿Por qué temperatura? Porque vamos a ver de qué manera estos elementos bimetálicos van a trabajar en función a la temperatura, ¿no? Tenemos más conversiones, de temperatura también, ¿no? Por ejemplo, tenemos los grados Fahrenheit, ¿no? A grados Celsius. Tenemos los grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los grados Celsius es igual a que a 5 novenos de grados Fahrenheit menos 32, ¿no? A 5 novenos de grados Fahrenheit menos 32, ¿no? Hay que restarle menos 32. Entonces, el grado Celsius va a ser igual a que a 5 novenos de grados Fahrenheit menos 32. Menos 32, ¿está bien? Ahora tenemos de grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, yo voy a decir que grados Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos, de grados Celsius más 32, ¿no? Grados Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos, de grados centígrados más 32. De esta manera, entonces yo puedo ir haciendo la conversión de temperatura, ¿no? A donde me van a pedir, o según el caso, ¿no? ¿Qué es lo que me piden, ¿no? Según el caso. Ahora, por ejemplo, nosotros hacemos la medición mecánica de la temperatura, ¿no? Una medición mecánica. Por ejemplo, vamos a hacer uso de termómetros con mercurio en vidrio. Fíjense ahí, termómetros con mercurio en vidrio. O sea, el mercurio nos va a ayudar también a medir la temperatura mecánicamente, ¿no? Mecánicamente. Entonces, mercurio, mira, es un elemento químico, el mercurio, Hg, ¿no?
mira, actúa, ¿no? como un elemento que nos va a ayudar en los termómetros a medir la temperatura, ¿no? Por eso el mercurio es dañino. El mercurio tiene consecuencias también en la piel, en la persona, ¿no? Que lo toca así directamente. Hay que tener bastante cuidado. Pues que cuando se rompe un termómetro de vidrio con mercurio, no hay que tener contacto y simplemente ahí desecharlo totalmente y, ¿no? Ponerse a buen recaudo, porque un contacto directo puede tener consecuencias también letales, ¿no? O sea, no en el momento, pero poco a poco va consumiendo eso, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado con el mercurio, ¿ya? Es un elemento, miren, es un elemento de la tabla periódica de los elementos químicos, pero cumple una función con los termómetros. Por eso es que cuando ustedes van a hacer su trabajo de los elementos químicos, tienen que detallar, ¿no? De qué manera nos sirve a nosotros como electricistas o en el desarrollo del país. Entonces, el mercurio, miren, ahí ya tiene una función específica, ¿no? Ahora, dice, termómetros bimetálicos. Como estamos estudiando elementos bimetálicos, aquí los termómetros bimetálicos, ¿no? Cumplen una función muy importante. En función a que, por ejemplo, esos termómetros bimetálicos, como estamos hablando de metales, uno de los metales se va a dilatar, ¿no? Con mayor facilidad que la otra. Y en ese momento que se dilata ese termómetro bimetálico, ¿no? Va a cumplir una función. En el momento que se dilata uno de los elementos metálicos, va a cumplir una función de marcarte un grado de temperatura. Va a estar en función a la temperatura, ¿no? Y termómetros de bulbo, que es otro tipo de termómetros que también están constituidos, ¿no? No, mecánicamente, están constituidos mecánicamente, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? lo importante de estos termómetros, ¿no? Que todos van a cumplir la función de medir la temperatura, pero cada uno tiene su propia característica de fabricación. Unos con mercurio, otros simplemente metálicos y otros del tipo bulbo, ¿eh? Aquí por ejemplo, justo ya estaba viendo un pequeño ejercicio, dice, ¿no? La temperatura normal del cuerpo es 98.6 grados Fahrenheit. O sea, el ejercicio me dice, ¿no? La temperatura normal del cuerpo es 98.6 grados Fahrenheit, según el ejemplo. ¿Cuál es la temperatura en grados Celsius? O sea, me está diciendo cuál es la temperatura en grados Celsius. Ustedes saben de que cuál debe ser la temperatura normal del cuerpo humano, ¿no? Más o menos váyanse por ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que recomienda actualmente, por ejemplo, cuando te miden la temperatura, ¿no? Los, los de salud, ¿no? Te miden la temperatura. ¿Cuánto debe marcar? Promedio de 30. 17. ¿Cuánto? ¿Eh? Debe marcar más o menos 36, 37, ¿no? Entonces, vamos a ver, mira. Según el Fahrenheit, nos dice que es 98.6 grados Fahrenheit. ¿Sí? Para poder resolver este problema necesitamos la tercera de las fórmulas anteriores, de Fahrenheit a Celsius. Claro, porque te está pidiendo de grados Celsius. Entonces, ¿qué decimos? Grados Celsius, ¿no? Temperatura en grados Celsius es igual a 5 novenos de grados Fahrenheit menos 32. ¿Ve? Entonces, hacemos uso, hacemos uso de la de tercera de las fórmulas anteriores, es decir, de Fahrenheit a Celsius, de grados Fahrenheit a grados Celsius. ¿Sí? Entonces, yo voy a decir que grados en Celsius es igual a 5 novenos de grados Fahrenheit menos 32. Vamos a sustituir los datos, ¿no? Vamos a sustituir estos datos. Entonces, donde dice grados Fahrenheit, simplemente yo reemplazo 98.6. Donde dice grados Fahrenheit,
grados F, eso es grados Fahrenheit, yo voy a cambiar por 98.6. Entonces digo, en grados centígrados es igual a 5 novenos de 98.6 menos 32. Entonces, estoy realizando simplemente una resta. 98.6 menos 32, ¿no? Tengo 66.6. Multiplico por 5 entre 9. Me sale, multiplicando 5 por 66.6, tengo 333. Entre 9 me sale 37 grados centígrados. Entonces, está bien la temperatura normal del cuerpo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, por eso, tú llegas a 38 grados y ya está mal la temperatura. Normal es 36, 37 grados. Normal, 36.5, 36.8, ¿no? Y hasta 37 grados, es normal. Pero ya cuando llegas a 38, 39 o 40, 40 ya estás volando, ya es grave. Entonces, no se quiere llegar a esa temperatura en el cuerpo humano. Por eso les he puesto este ejemplo del cuerpo, porque necesitamos saber a qué temperatura nosotros también debemos estar, ¿no? Entonces, ya fiebre ya viene a ser 38 grados, ¿no? Ahora grave ya es 40 grados, inmediatamente, internamiento, ¿ya? Entonces, es un ejemplito que les estoy dando ahí de cómo se hace la conversión, ¿no? En este caso, estamos hablando de Fahrenheit a grados Celsius o grados centígrados, como quieran llamarlo ustedes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, les estoy dando un ejercicio para que lo puedan realizar, ¿no? Dentro de su hora asíncrona o dentro de su espacio asíncrono, ¿no? Dentro de su espacio asíncrono puedan realizar ese ejercicio. Por ejemplo, yo le estoy diciendo ahí, la temperatura de un día invernal de Boston es 10.3 grados centígrados, ¿no? Dice, la temperatura de un día invernal de Boston es menos 10.3 grados centígrados. Menos 10. Imagínense, están por debajo de cero. O sea, por debajo de congelación, nieve. En Boston es menos 10.3 grados centígrados. Convierte esta temperatura a grados Fahrenheit, ¿no? Les está diciendo de que esta temperatura de menos 10.3 grados centígrados conviertan a grados Fahrenheit. Algo sencillo que ustedes lo pueden realizar y simplemente le envían una fotito al WhatsApp. Ojo de que les estoy dejando ejercicios o tareas bastante fáciles, bastante mm, elementales para que simplemente desarrollen en su casa sin necesidad de estar saliendo, ¿no? A Parur o a comprar algún elemento, ¿no? Simplemente lo desarrollan en su casa, no hay necesidad de estar saliendo, ¿ya? Entonces, ahí está, la temperatura de un día invernal de Boston es menos 10.3 grados centígrados. Convierta esta temperatura a grados Fahrenheit. Ahí les está mencionando esta tareita, ¿ya? Entonces, ya lo tienen ahí grabado, ¿no? Tómenle foto o apúntenlo, ¿no? Apúntenlo. Convertir de menos 10.3 grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Está bien? Grados Fahrenheit. Algo elemental ahí, ¿ya? Bien, seguimos. Aquí justamente lo que hemos visto, uno de los tipos de termómetros, ¿no? Son los termómetros bimetálicos, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto, tenemos ahí los termómetros bimetálicos. Miren, ¿cómo trabajan estos termómetros bimetálicos? Dicen, los metales se expanden
y contraen con una variación de temperatura. O sea, los metales cuando dice se expanden, quiere decir los metales, ¿no?, tienden a dilatarse y pueden que se expandan, ¿no? Se expandan, es decir, se alargan, se modifican, se cambian de su posición, cambian sus propiedades, ¿no? Y también pueden contraerse, con una variación de temperatura. Si esta variación de temperatura puede ser por el frío o por el calor, ¿no? Por ejemplo, si yo le voy a poner 100 grados centígrados o grados Celsius, entonces puede ser de que ese metal se expanda. Si le voy a poner 0 grados Celsius, puede ser que se contrae, ¿eh? Va a depender del material bimetálico que están utilizando, ¿no? Entonces, los termómetros bimetálicos, ¿no?, los metales se expanden y contraen con una variación de la temperatura. Otro, ¿no?, metales diferentes tienen diferentes coeficientes de dilatación, por supuesto. O sea, el acero no se va a dilatar tan fácilmente como el aluminio, ¿no?, o el acero no se va a dilatar tan fácilmente como el cobre. Entonces, estamos hablando de metales diferentes, tienen diferentes coeficientes. Entonces, pueden ser de una misma característica de metales o pueden ser también de diferentes características, ¿no? Si pones aluminio a aluminio, pues ambos se van a expandir o contraer a la vez. Pero si pones tú el acero y el aluminio, hay uno que se dilata con facilidad, ¿ya? Entonces quiero también que se entienda eso. Los termómetros bimetálicos trabajan con metales, por eso dice bimetálicos, ¿ya? Otra característica de estos termómetros bimetálicos, dice, dos metales diferentes se unen para formar una lámina bimetálica. O sea, ustedes han visto de que cuando tú aumentas la temperatura, en un momento estos metales pueden unirse por ese cambio de temperatura que hay, ¿no? O sea, si tú elevas la temperatura, ¿no?, en un momento dado, estos pueden llegar a unirse. Les doy otro ejemplo. Cuando un motor se funde, ¿no?, cuando dicen se ha fundido, es porque ya se ha quemado ese motor. No sabemos por qué. No sabemos por qué, porque todavía no hemos destapado el motor. Entonces, pero se ha fundido. ¿Por qué? Salió humo, hubo un olor a quemado, ¿no? Entonces, destapas, las bobinas se han carbonizado, se han pegado ya, o sea, se han unido una con otra. Entonces, eso es, ¿no? Eso es que los metales diferentes se unen para formar una lámina bimetálica, ¿no? Entonces, pero en este caso, como son los termómetros bimetálicos, van a cumplir una función al unirse, ¿ya? Van a cumplir una función al unirse. Por ejemplo, estos termómetros bimetálicos, ¿no?, tienen un metal en baja expansión. O sea, si ponemos los dos elementos metálicos, hay un metal de baja expansión, es decir, no se va a expandir, no se va a expandir fácilmente, ¿no ven? Y hay una posición en frío y hay una posición en caliente. Si tú quieres acercarlo hacia arriba, va a estar en frío. Si tú acercas hacia abajo, va a estar en caliente. Entonces,
¿Quién es el metal que se va a expandir? Es el metal que está arriba, que está montado ahí. Entonces, ese es el metal alta expansión. Es el metal alta expansión. Entonces, de estos dos metales, ¿no? De estos dos metales, hay una que es de baja expansión y hay otro metal que es de alta expansión. Entonces, hay uno que se va a expandir, es el metal que está montado, el que está arriba. En el momento que tú bajas a la posición en caliente. ¿De acuerdo? Y si es posición en frío, entonces el metal de baja expansión se va a contraer. Se va a contraer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabajan los elementos bimetálicos en función a la temperatura? ¿No? Si tú calientas, se van a expandir y si tú lo enfrías, se van a contraer. ¿Sí? Entonces, importante. Ahora, hay que saber también, es un termómetro bimetálico, ¿no? ¿Qué es un termómetro bimetálico? Dice, un termómetro bimetálico es un instrumento, es un instrumento utilizado para la medición de temperatura, ¿no? Es un termómetro bimetálico, es un instrumento utilizado para la medición de temperatura. Por medio de la contracción y expansión de dos diferentes aleaciones metálicas de alto y bajo coeficiente de dilatación, ¿no? Que al ser expuestos a una misma temperatura, transmite un movimiento giratorio a la aguja. O sea, si yo no voy a utilizar un termómetro bimetálico, ¿no? Tengo que entender de que ese termómetro bimetálico, ¿no? Va a tener ahí una aguja. Esa aguja me va a determinar grado de temperatura, ¿no? En función a la contracción y expansión, ¿no? Porque va a tener un coeficiente de dilatación, o sea, se va a dilatar. Uno de los elementos metálicos se va a dilatar y en ese momento es que la aguja empieza a marcarme tanto de temperatura, ¿no? Tanto de temperatura, ¿está bien? Entonces, tenemos dos diferentes aleaciones metálicas de alto y bajo coeficiente de dilatación, que al ser expuestos a una misma temperatura transmite un movimiento, transmite un movimiento giratorio a la aguja. O sea, esa aguja va a marcar un grado de temperatura, indicadora de la escala graduada indicada en la carátula, en la parte que va a verificarse, en la parte donde tú vas a poder ver fácilmente. Por ejemplo, en los vehículos, en los autos, ¿no? Tú ves el grado de temperatura a la que está funcionando el motor, ¿no? Son termómetros bimetálicos, ¿no? Si se eleva la temperatura, ¿no? Entonces tú tienes que tener ahí cuidado o parar el vehículo y revisar por qué está calentando. Puede ser por falta de agua, puede ser que la faja no esté bien templada, puede ser que haya algún rozamiento. ¿Te das cuenta? Entonces vas a buscarle el motivo por qué está incrementando su temperatura, ¿no? Entonces tal vez que le falte aceite. Entonces estos elementos bimetálicos o estos termómetros bimetálicos nos van a marcar un cierto grado de temperatura, ¿no? Un cierto grado de temperatura de acuerdo, de acuerdo a los problemas que tengamos. Y si no hay problema, pues va a ser una temperatura normal, ¿no? Pero si va a calentar cuando el vehículo está estacionado y calienta, es porque hay algún problema. ¿Está bien? Entonces hay que buscar los problemas o las fallas, ¿no? ¿Por qué
ocurre ese inconveniente, ese problema que buscar. Entonces van a trabajar ahí elementos bimetálicos que se contraigan o expandan, ¿no? Con un coeficiente de dilatación, ¿no? Y esa aguja no debe llegar a rojo, no debe llegar a rojo, porque en el momento que llega a rojo ya es peligro y puede que hasta puede explosionar ese motor, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Entonces, nosotros como electricistas en una planta industrial, ¿no? Podemos ver de que los motores en una planta industrial, pues deben trabajar también a una temperatura normal, ¿no? Porque si es que la temperatura se eleva en un motor eléctrico, es porque también pueden haber rozamientos, pueden haber fallas de conexión, ¿no? Puede ser falla también de fabricación, a veces de que ¿no? Hemos comprado un motor que no tiene la placa característica, no determina, ¿no? El COSFI y todo eso, entonces hay que tener cuidado ahí con esos motores, ¿no? Entonces, no deben trabajar fuera de su temperatura normal. Entonces, ahí el termómetro bimetálico va a cumplir esa función de visualización, ¿no? De arrojarnos una temperatura en la que está trabajando el motor o la planta, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Los termómetros bimetálicos. Ahora, los termómetros bimetálicos utilizan las diferencias de coeficiente de expansión térmica de metales disímiles para proveer una medición de cambio de temperatura y convertir este cambio en movimiento mecánico, indicándolo sobre una escala graduada, es decir, en la carátula. La carátula viene a ser la parte donde tú vas a verificar, ¿no? Donde vas a verificar la temperatura. Ahí está la escala graduada, ahí está la aguja, ¿no? Y ahí están los puntos que te va a arrojar, ¿no? La medida. Es decir, como un multitester, ¿no? Un multitester, ustedes ven, ¿no? De que tiene su agujita, ¿no? De que está la escala graduada, ¿no? Y a cuánto están midiendo, si es 220 voltios. Entonces, igual, ¿no? Los termómetros bimetálicos, van igual trabajarte de esa manera, ¿no? Es una de los elementos nada más bimetálicos, ¿no? Los termómetros bimetálicos, porque si vamos a hablar de otros instrumentos, pues hay muchos. Estamos hablando solamente de los termómetros bimetálicos, pero para que quede como ejemplo de que todos los demás instrumentos o todos los demás eh, elementos van a trabajar por un coeficiente de dilatación, ¿no? Dilatación. Puede ser de expansión o contracción, ¿no? De contraerse, ¿no? Contraerse, ¿ya? Entonces, los termómetros bimetálicos comerciales usual- usualmente utilizan una configuración helicoidal o espiral en el elemento sensor o bimetal, ¿no? Claro, pueden tener un elemento o una configuración helicoidal. Helicoidal es decir, viene no en forma de rosca, ¿no? En forma de, de bobina, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte de este elemento ven ustedes el termómetro y aquí hay ¿no? una configuración helicoidal. No sé si han visto ustedes hacer un pozo a tierra, le hacen, ¿no? Las vueltas y vueltas al, al alambre de cobre que va a ir abrazado al copper wheel o a la varilla de cobre, ¿no? Entonces ustedes van a hacer esa helicoidal ahí en el pozo a tierra, pero también hay una helicoidal en los elementos o en los termómetros bimetálicos. Miran, esta helicoidal, ¿no? En el momento que, ¿no? Hay un grado de temperatura mayor, entonces esta se va a contraer, ¿no? Se va a contraer. En el momento que, por ejemplo, va a depender de si se va a contraer, ¿no? Con un cierto grado de temperatura, y si tú calientas demasiado, esto se va a expandir. Entonces, ahí esta agujita pues te marcará un determinado grado de temperatura, ¿no? En el momento que pueda expandirse o contraerse, esta agujita va a marcar,
¿no? Cierto grado de temperatura. ¿No bien? Entonces, de esa manera trabajan los termómetros bimetálicos, ¿no? Siempre van a ir elementos metálicos, van a ir, ¿no? Metales. En este caso, el helicoidal puede ser aluminio, puede ser cobre, ¿no? Puede ser fierro, puede ser una aleación de acero. Entonces, miren, va a trabajar de esa manera. Va a trabajar de esa manera. Entonces, se va a expandir, ¿no? Se va a dilatar y por tanto la agujita va a marcarte un determinado grado de temperatura, ¿no? Por eso les decía, ¿no? En los instrumentos, su multitester marca 220 voltios, ¿no? ¿Por qué? Porque está midiendo el voltaje que está pasando ahí. ¿Pero por qué? Porque no, esa cantidad de electrones, ese flujo de electrones está determinando cuánto es el voltaje ahí. Entonces, también hay elementos bimetálicos dentro de ese instrumento, ¿no? ¿No? Que se están contrayendo, que se están dilatando, que se están expandiendo, ¿me entiendes? Y estos termómetros bimetálicos también tienen esa misma características, pero para diferente función, ¿no? Para diferente función. ¿Está bien? En los vehículos también tenemos estos termómetros bimetálicos para ver la temperatura del motor, ¿no? A qué temperatura está actuando. A veces le pones temperatura para el agua, temperatura para el motor, temperatura para las mangueras, ¿te das cuenta? O sea, en distintos puntos le pones tu termómetro bimetálico. ¿Está muy bien? Ahora, aquí quiero que vean, aquí por ejemplo, ya tenemos cómo trabaja un termómetro bimetálico, o sea, de qué manera trabaja. Dice, la temperatura medida por medio de un bimetal. O sea, la temperatura va a ser medida por medio de un bimetal dentro del vástago. Vástago viene a ser la parte del eje, ¿ya? La parte del eje, ¿no? Por donde se va a medir por medio de un metal dentro del vástago. Entonces, el vástago es la parte del eje, ¿ya? El bimetal consiste de dos cintas de metal, miren, dos cintas de metal unidas, las cuales tienen diferentes coeficientes de expansión térmica. Claro, son metales de diferentes características, es decir, son diferentes metales. Puedo ser aluminio y cobre, puedo poner aluminio y hierro, puedo poner acero, aluminio, ¿me entienden? Entonces, por eso dice, las cuales tienen diferentes coeficientes de expansión térmica. Cuando me habla de diferentes coeficientes de expansión térmica, se refiere que ya son metales diferentes. Metales diferentes. ¿Ya? La cinta, miren, la cinta con el coeficiente de expansión mayor se expandirá más que la otra cinta cuando la temperatura se incremente. Cuando la temperatura se incremente. Miren, ¿no? Y causará que el bimetal tienda a desenrollarse en proporción a la temperatura, ¿no? ¿Bien? Entonces, y causará que el bimetal tienda a desenrollarse en proporción a la temperatura. Por eso les decía, ¿no? Antes tenía una helicoidal, ¿no? Una helicoidal. En el momento que pasa una mayor temperatura, ese helicoidal se va a expandir, se va a desenrollar, ¿no? Y aquí miren lo que pasa. Aquí tenemos las dos láminas bimetálicas, ¿no? Las dos láminas bimetálicas frente a frente, pero con una temperatura normal. Empieza a trabajar ya el motor, entonces empieza también a cumplir su función, empieza a cumplir su función, empieza a cumplir la función el otro elemento metálico. En este caso se expande, cambia su característica. De lo normal estaba cierto grado de inclinación. Hay un ángulo ya, hay un ángulo aquí. Entonces, por tanto, si aquí estaba la aguja en cero, miren cuánto ha aumentado la agujita y ha aumentado. Y según la temperatura que tú le pongas, esto va a ir expandiéndose, ¿no? Te va a marcar. Esto de aquí es cuando está apagado el motor. Y aquí cuando ya está trabajando, pero en forma normal. Puede ser, por ejemplo,
eh, 40 grados, un motor, ¿no? Temperatura de un motor, 40 grados, ¿ya? Entonces, si tú llegas a 50 grados, esta lámina se va a expandir más y puede que llegue a rojo. Entonces, ahí tienes que parar el proceso, tienes que parar el proceso de producción en una planta industrial, ¿no? Tienes que parar el proceso, ¿está bien? Bien, seguimos viendo, ¿no? Cómo trabaja un termómetro bimetálico. La posición angular, por eso le decía, se forma un ángulo, ¿no? La posición angular en relación a la temperatura puede ser calibrada de manera que el dispositivo se puede usar como termómetro. Claro, el dispositivo se va a utilizar como termómetro porque estamos viendo que es termómetro bimetálico, ¿no? Un extremo del bimetal está fijo y el otro está unido a una flecha y un puntero que convierte el movimiento angular del bimetal en una lectura sobre la escala, ¿no? Por eso les decía, ¿no? De que basta esa pequeña desviación, basta esa pequeña desviación de expansión que hay, entonces vamos a marcar en la carátula, vamos a marcar en la carátula, ¿no? Con la agujita una temperatura, porque puede ser normal, ¿no? O que puede ser ya anormal. Es decir, cuando llegue a rojo ya es porque hay que parar el proceso, ¿no? Entonces, estamos viendo de que al extremo del bimetal está fijo y el otro está unido a una flecha. Cuando dice flecha, se refiere a la aguja del elemento, ¿no? que está midiendo. En este caso es un termómetro bimetálico, o una flecha. Y un puntero que convierte el movimiento angular, ¿no? Del bimetal. O sea, directamente esa lámina metálica está unida a una flecha y un puntero, ¿no? Lo que me da a determinar cuánto de temperatura está circulando, ¿no? O a cuánto de temperatura está trabajando ese motor. ¿Está bien? Miren, aquí, ¿no? Aquí es lo que les decía. Aquí tienes la helicoidal. Miren, aquí tienes la helicoidal. Mira, esta helicoidal. Aquí está el vástago. El vástago es la parte fija. Este vástago es la parte fija, es decir, la parte eh, sin problemas de expansión o dilatación. Ese vástago donde está abrazándose la helicoidal, ¿no? Es un vástago, ¿no? Es la parte que está ahí, ¿no? Sosteniendo a todo el instrumento, es el vástago, ¿no? Entonces, fíjate, este vástago está unida, unida a una flecha, y esa flecha a un puntero, ¿no? En el momento, miren, aquí estamos calentando, o sea, es decir, para efectos de prueba, ¿no? O en todo caso, vamos a medir una de las pozas de Bacchus. Entonces la temperatura, ¿no? Va a ir aumentando en función a cuántos grados, ¿no? Está poniéndose a hervir. Entonces, ¿no? Según va calentando el líquido, entonces aquí también esto se va a ir dilatando, se va a ir dilatando esta parte helicoidal. Por tanto, como esto está fijado a un vástago, este vástago también va a sufrir algunos cambios, ¿no? ¿No? Algunos cambios. Por tanto, esta flecha se va a desviar de su posición original, de su posición inicial, ¿no? A otra posición de acuerdo a la temperatura que se va incrementando, se va manteniendo. ¿Estamos bien? Entonces, ahí está un ejemplo de termómetro bimetálico. Ahora, la parte de arriba, y esta es la parte de la carátula, es la parte de la carátula, fíjense acá, ¿no? Esta parte de la carátula es donde ya ustedes lo van a ver directamente, ¿no? Porque esto es la parte de control de ustedes. Ustedes van a ir a supervisar, a hacer mantenimiento a la planta, entonces van a ver esta parte de la carátula. Entonces, ahí, por ejemplo, van a ver directamente, la aguja, ¿a cuánto está? Tenemos 0, tenemos 100, ¿no? 40 grados de temperatura. ¿Ah? Puede ser lo normal, dejan ahí.
pero si se incrementa a 100, no, un momentito, algo está fallando. Entonces, esta parte de la carátula ustedes lo van a ver. Pero internamente trabaja de esta manera, internamente. Tenemos el helicoidal, tenemos el vástago. Entonces, internamente va a trabajar de esa manera. ¿Sí? Pero esta parte de la carátula ya ustedes van a controlar. Es para cuestiones ya de mantenimiento. ¿Sí? Mantenimiento, ¿no? Entonces, interesante cómo trabajan los elementos bimetálicos, ¿no? Estamos hablando del termómetro, nada más, ¿no? Termómetro. Aquí vemos ya la construcción, ¿no? La construcción de un termómetro bimetálico, ¿no? La construcción. Entonces, para entender, más que la construcción serían las partes, ¿no? Porque la construcción es también la constitución de un elemento o de un termómetro bimetálico, ¿no? Serían las partes también de un termómetro bimetálico. Las partes más importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el puntero, ¿no? Ahí está el puntero, ¿no? Balanceado con el bimetal, ¿no? Transferencia directa del buje, ¿no? De movimiento del bimetal a la carátula. Todo eso está en la carátula. El ajuste, ¿no? El ajuste que tú le das, a veces hay que calibrar un instrumento, el ajuste. Así como en su multitester, también ustedes tienen que darle una calibración a cero, ¿no? Entonces igual también hay que darle aquí un ajuste, ¿no? a cero para que pueda trabajar este instrumento bimetálico. La conexión, ¿no? Acá, por ejemplo, la conexión tenemos la helicoidal, tenemos el vástago y otros elementos que acompañan a este termómetro bimetálico. La carátula, ¿no? Ahí puede estar los grados centígrados y los grados Fahrenheit, ¿no? Ahí en la carátula. Caja y bisel, donde van a estar alojados estos elementos. Todo es de acero inoxidable, ¿no? Pueden haber otro tipo de metales, ¿no? Pero se sugiere que sean de acero inoxidable, ¿no? Sean de acero inoxidable. Bien, entonces ahí tenemos las partes importantes de un termómetro bimetálico. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Los termopozos, ¿no? Lo que hace un momento con ustedes hablé, ¿no? ¿Qué son los termopozos? ¿No? Entonces, dice, los termopozos, dice, protege al sensor de temperatura de ambientes hostiles a alta presión o flujo. Claro, protege, sí, porque no están directamente expuestos a esos cambios o esa corrosión que va a haber. Es decir, si por ejemplo ustedes ven en un vehículo, en un carro, el termómetro está directamente inyectado al motor, al aceite. En este caso no, los termopozos te van a ayudar a que no tenga contacto directo con el elemento a medir. No está directamente incrustado al agua, tampoco no está directamente incrustado al aceite, sino que tiene una protección ahí, los termopozos. Entonces fácilmente tú puedes cambiar, ¿no? Esas piezas sin necesidad, ojo, sin necesidad de parar el proceso de producción, ¿no? O sea, tú puedes cambiar ese termómetro bimetálico, ¿no? Retiras, pero el proceso de producción sigue. ¿Por qué? Porque no va a fugar líquido, no va a fugar aceite, no va a haber fuga de nada. Sigue trabajando el proceso. ¿Ya? Dice, permite que el sensor sea retirado para calibración o reparación o reemplazo. O sea, te da esa facilidad de que tú puedas retirar ese sensor, ¿no? Dice, es un tubo cerrado construido de metal o cerámica resistente a la corrosión. ¿Y cuál es el resistente a la corrosión? El acero. El acero es el resistente a la corrosión. Entonces, está de hecho de ese material. ¿Eh? Los termopozos, importante, importantísimo, porque no necesitan parar el proceso. Entonces, cuando ustedes quieran sugerir, ¿no? Quieran sugerir
sugieran de que sean elementos que tengan termopozos para poder cambiar fácilmente, sin necesidad de parar el proceso. Porque si tienes contacto directo, vas a tener que parar el proceso y vas a decirle, ¿sabe qué? Paraliza la planta porque vamos a cambiar este termómetro. Entonces, no, al empresario o al industrial no le conviene parar el proceso. Mucha pérdida. Si te vas a demorar media hora, imagínate cuánto dinero pierdes, ¿no? En cambio, esos termopozos tú puedes retirar fácilmente y normal, sigue el proceso y lo cambiaste en media hora, pero ya solucionó el problema. Fíjense ahí por ejemplo, los termopozos, miren, unidos a tuberías o tanques con rosca, bridas o soldados. Pueden ser, ¿no?, enroscados, pueden ser con bridas o pueden ser soldados. ¿Cuál es lo más recomendable? O rosca o bridas, porque fácilmente puede retirar. Pero a veces cuando son ya soldados, ¿no?, ya queda fijo ahí estos termopozos, ¿no? En ningún momento ya vas a poder retirarlo. Les conviene que sea con rosca o bridas. Tal vez hay por ahí un mantenimiento que se presente, pues fácilmente se enroscar eso, ¿no? Algunos diseños permiten controlar la profundidad de inserción, ¿no? A qué profundidad lo vas a insertar esto, ¿no? Reducen el tiempo de respuesta, claro, reducen el tiempo de respuesta, ¿no?, los termopozos, ¿no? Miren los tamaños que hay, ¿no?, para distintos profundidades, para distintos niveles, ¿no? Ahí ustedes pueden buscar los termopozos, ¿no ven? Tranquilamente pueden trabajar. Aquí, por ejemplo, termopozos para uso sanitario. ¿Ven? Ahí, termopozos para uso sanitario. Cuando me refiero a sanitario, los termopozos para uso sanitario, me refiero de que deben estar en el SIP, es decir, son para uso de higiene, o sea, hay elementos que se van a hacer limpieza, ¿no? El clean deben limpiarse, ¿no?, profundamente. Entonces, esos termopozos deben estar ahí, por ejemplo, para yo ingresarle líquidos ácidos para hacer la limpieza, pero tienen que trabajar a cierto grado de temperatura, ¿no? Entonces, para poder hacer una limpieza, ¿no? Usted sabe que el agua caliente desinfecta mejor que el agua fría. Entonces, ahí ustedes, estos termopozos van a ponerlo para determinar a qué temperatura van a poder limpiarse todas esas cubas o esos elementos a limpiar. Entonces, los termopozos. Ahí, por ejemplo, tenemos aparentemente que son de cobre, ¿no? De cobre. Tenemos una parte, tenemos de acero, ¿no? Tenemos una parte de acero, pero de esta manera ustedes puedan limpiar los clean, ¿no? Tenemos también las aplicaciones. La máquina requiere gran exactitud para evitar expansiones térmicas, ¿no? O sea, tienen que ser precisas, ¿no? Tienen que actuar ahí técnicamente, ¿no? Técnicamente. Aquí, por ejemplo, temperatura de tanques, miren. Ahí está. Acá abajo, por ejemplo, ya tenemos el termopozo. ¿Eh? No hay necesidad de que tú retires el termopozo. Simplemente retiras la parte que vas a reemplazar, pero el termopozo queda ahí. Entonces ya tú vas a controlar la temperatura de los tanques, ¿no?, en sus aplicaciones, ¿no? Es importante ello. Y aquí, como parte final ya, ahí haces un monitoreo del SIP. ¿Qué quiere decir el SIP? El Clean Plus, ¿no? O sea, es de limpieza, ¿no? Sistema de Clean y Plus, ¿no? Ahí está, acá está abajo. Clean, limpieza, ¿no? En la planta, ¿no? Clean Plus. O sea, aquí tenemos varios pozos o varias cubas, ¿no?, que están aplicados sus termopozos, ¿no? Los termopozos. Y vamos a ver ahí a qué temperatura se va a hacer la limpieza, ¿no? En algunas está, no sé, pueden ponerle ácido, ¿no? Acá unas soda, ¿no? Agua caliente, ¿te dan cuenta? O sea, de todos ellos está midiendo, los termopozos están midiendo la temperatura y en qué momento vas a
hacer la limpieza, ¿no? Entonces a una temperatura, ¿no? Empiezas a drenar todo este líquido, a sacar todo el líquido y hacer la limpieza. ¿Se dan cuenta? Entonces es importantísimo que conozcan todo esto porque los elementos bimetálicos actúan pues, en termómetros y en otros instrumentos, ¿no? Pero ya conocen ustedes de las formas, una de las formas, ¿no? de, de medición de temperatura con los elementos bimetálicos, ¿no? Esto es la parte ya final, ¿no? Entonces, con esta parte estaría terminando con la clase 4 de tecnología de los materiales. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces, a la próxima semana entonces nos reunimos el día martes a las 11. Pero antes de irnos, ya voy a cerrar acá, voy a ver esto. Un momentito, vamos a cerrar, vamos a volver acá. Listo. Entonces, aquí vamos a ver ustedes. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, normal, profesor. Siga. Perfecto, 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 ya. Bien, vamos a ver ahí lo que les decía, ¿no? Lo que les decía de antes, este, vamos a ver los elementos químicos que le voy a dar a cada uno y ya se van retirando con sus elementos químicos, ¿ya? Un ratito. Por ejemplo, ahí van, vamos a ver, aquí por ejemplo, tenemos, ya, bien. Por ejemplo, tenemos Arango, está diciendo presente y se van retirando, ¿eh? Arango, ¿está? Digan presente nomás, ¿ya? Arango, y al siguiente, Bolívar. Presente, presente, profe. Arango, ¿no? Bolívar. Ya, Sí, 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 Arango profe, dígame. Arango, Arango. Arango va a hacer el trabajo del hidrógeno, ¿ya? Todo lo que es hidrógeno, ¿está bien? Hidrógeno. Hidrógeno, sí. Investigar todo lo sobre el Ya, hidrógeno. profesor, su Listo, listo. característica, todo eso, ¿no? Todo, todo, sí. Ya, a la próxima semana Ya, empiezan los que están listos, ¿ya? Bolívar, Bolívar, el berilio, ya. berilio, perfecto. Siguiente es Emerson, Presente, profe. ya, magnesio, magnesio. Listo. Espinosa, Espinosa, Presente, profesor, calcio, acá Mendoza. ya, Espinosa, Calcio, vale. calcio, sí, calcio, ya. Todo lo que es referente al calcio, ¿está bien? El profe, Ya, presente, Wilson, nota, Daniel calcio. Cusco, Cusco, Cosco, Sí, profe. ya, Cosco sobre el estroncio, estroncio, Troncio. Listo, profe. estroncio. Guaringa, pueden ir retirándose los que ya les he dado su elemento químico, no hay problema, pueden ir retirándose, ¿ya? Bien por ustedes, ya, a lo que les falta nada más. Ya, Espinosa, Espinosa, ¿ahí? Bien, Espinosa, me habla Presente, del profe, radio, ¿ya? presente, profe, Espinosa del radio, radio. presente, Sí, Espinosa radio, 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 ¿ya? radio, ya, Radio, profe, sí, ya, radio. Guaringa, ya, profe, ya. Guaringa, Dime. Guaringa ya, sobre el cobre, ¿ya? El cobre, todito hay bastante de cobre, ¿ya? Guaringa, el Come. cobre. Cobre, sí, cobre, cobre. Ya, profe, Ya, nos vemos. nos vemos. Joel Merino, Joel Merino, el zinc, ¿ya? Zinc, zinc, Ya, profesor. zinc, listo. Luis Alberto García, Luis Alberto ¿Cuál me toca? García, Sí, sí, acá presente, ¿qué me el toca? aluminio, aluminio, ¿ya? ¿Qué Bastante. tengo que hacer, profe? Toda la investigación sobre ese elemento químico del aluminio, ¿ya? Todo, Todo. dónde se inició el descubrimiento, en qué países existe, en qué cantidades,
si se pueden alear, eléctricamente cómo nos va a servir, ya. ¿me entienden? ¿Ya? Toda la investigación, ¿ya? Ya, listo. Listo, Listo, profe, perfecto. hablamos, gracias. Hablamos. Acá me dice MG Juan Daniel. Juan Daniel, sí. ¿Está? Juan. Profe, Sí, dime. bueno, recién acabo de, Profesor. cállate, te estoy hablando yo, profe, recién acabo de tener conexión a internet, Ya, disculpe. Ya. ¿Cuál es tu nombre? ¿A mí qué me toca? Soy Oliver, ¿Cuál es tu nombre? Oliver, Tu apellido. Caituiro Bolívar, Guaitiro Bolívar, ya. Hacen el cromo, ¿ya? El cromo. cromo, Sí, cromo, sí. ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? Todo investigar sobre ese elemento químico. Investigar todo lo que se ve. Solo teoría, Sí, o sea, imágenes, ya, más que teoría, mínimo imágenes, cuatro, ¿ya? Imágenes, ¿ya? Listo, ya. Acá tengo a, ya, a Juan Daniel. mínimo cuántas hojas puede ser. Son tres hojitas nada más, tres presentaciones nada más, tres imágenes nada más, ¿ya? Ah, perfecto, Ya, perfecto entonces, ya, listo. ya, hasta luego. Hasta luego. Juan Daniel. No. Ya, Juan Daniel me habla del fierro, ¿ya? El fierro, Juan Daniel. El Fierro. Listo. fierro, ya. Fierro, sí, fierro. Profesor. Muy bien. Ya, Profe, disculpa, ¿cómo se llama? Yo recién estoy en su primera clase porque hubo Ya. interferencia que no estaba al tanto con su clase. Sí, escúchame. Esas cosas lo conversamos directamente, tal vez por el WhatsApp, por el celular, ¿ya? Tus explicaciones está bien, pero no lo puedes hacer acá en grupo, ¿no? ¿Ya? Me llamas, me escribes por WhatsApp y voy a entender tus problemas, ¿está bien? Ya, profe, muchas gracias. Sí, me explica por WhatsApp, listo. Naventa, Profe, ¿y el mío? ya, Naventa. Naventa me habla de Vanadio, ¿ya? Vanadio. Omar Marca, Día. Omar Marca, ¿está ahí? Presente. Omar Marca me habla de Rubidio. Profesor, presente. Omar Marca del Rubidio, ¿ya? Presente. Sí, Omar Marca del Rubidio. Investigue sobre el Rubidio, ¿ya? Rubidio. Paredes Cárdenas del Mercurio, ¿ya? El Mercurio. Paredes Cárdenas del Mercurio, ¿ya? Paredes Cárdenas. Peláez Gallegos del Potasio. ¿Potasio? Peláez Gallegos del Potasio, sí. Ya, profe. Ya. Paredes Cárdenas, ya le dije. Ya le dije, ¿no? Pueden ir retirándose normal los que ya les he dado su tema, su elemento químico, ya pueden ir retirándose, ¿ya? Paredes Cárdenas. Peláez, también ahí. Quispe Paredes, Jaime. Adel. Profesor, Sí, dime. una pregunta, ¿cómo se entrega, profesor? No, solamente las tres imágenes lo van a proyectar en PowerPoint y lo lanza nada más y va a hablar acá en la clase nada más, ¿ya? Ok, profesor. Listo. Listo. Ya. Paredes, Quispe Paredes del Talio. Presente. Quispe Paredes del Talio, ¿ya? Talio. Quispe Paredes, ya. Ronald Javier Murillo del barrio. Ya, profe. Ya. Rueda Palomino. Sí, profe. Titanio. Rueda Palomino Titanio. Ya. De Sosa me habla bien. Ya, profesor. Ya. Del neón, ¿ya? Del neón. Ya, profe. Gracias. Neón, perfecto, Sosa. Tío, Poma Jesús. Me habla del Cenón, con X, ¿ya? Cenón. De No. Mara Aucarcasi, José Enrique, del plomo. Presente, profe. Sí, del plomo, ¿ya? Pues ya han Ya, apuntado profe. todos. Si a alguien le falta, me avisa. ¿Todos están? ¿Ya?
Alguien tal vez no le he dado. ¿Ya? Bien. Entonces quedamos, muchachos, a la próxima semana. Cualquiera de ellos voluntariamente Profe. pueden exponer. ¿Está bien? Profe, Dígame. profe, falto yo. Profe. Nombre, Emerson. Rueda. Díaz, Emerson Díaz. Emerson Díaz. Ya, hágase. Claro, profe. Ya. Del Argón, ya, el Argón. Profe. Argón, ya. Emerson. No escuché bien. Argón. Argón. Sí, Argón. Ya, profe, ya. Ya, listo, ya. Ya. ¿Alguien más? Profe, yo no escuché bien. ¿Quién? Nombre, Rueda. Rueda, sí. Ya, ¿no le da a usted? No escuché bien por eso. Ya. Entonces, Sí, es el del cortado. plomo, pues le dije, del plomo creo le dije, Rueda, ¿no? Plomo, ya. Del plomo, ¿ya? Ya. Plomo, listo, ya, perfecto. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Perfecto, muy bien. Consulta. Nos vemos. Profe, Sí, dime. no es necesario entrar en las horas asíncronas, ¿no? O sea, no es obligado. Claro, no es necesario estar en las horas 5. Simplemente si tienes alguna duda, algo que puedas consultar con el profesor, lo llamas a su WhatsApp o te comunicas por Cisco Webex, pero no es necesario, así como ahora sí es necesario la asistencia, la hora y media, ¿no? Aquí sí, pero después de esto ya no es necesario de que ustedes estén en la hora 5. Si tuviesen alguna duda, sí, para consultas, para cualquier cosita, sí lo pueden ubicar al profesor ahí, ¿está bien? Ajá, ya, profesor, gracias. Perfecto, muy bien. Hasta luego. Hasta luego.